Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como Padre me proteges, oh buen pastor. Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí siempre en el Monte de la Gracia con buenas noticias de parte del Señor, de parte de la palabra de Dios, y en Radio Costa Rica, esta emisora, tu emisora amiga que siempre tiene cosas nuevas y lindas para ti. Hoy tengo un invitado, un amigo, un estudioso de la palabra del Señor, así que quiero que él en esta tarde pueda darles una palabra de bendición, un saludo. Es un gusto estar aquí con el público en audiencia, con doña Inés que me invitó, se lo agradezco. Y mi nombre es Víctor Manuel Reyes, para las personas que están viéndome a través de la parte digital. Es un honor estar aquí. Y muchas gracias por invitarme, doña Inés. Con mucho gusto, es un honor más bien que haberlo invitado y que pueda compartir con nosotros de los conocimientos tan lindos y especiales que el Señor le ha dado al hermano Víctor. Y como siempre lo hacemos, vamos a orar por ti en este momento, por todas las personas que puedan estarnos viendo, ya sea en vivo o en diferido. Y voy a pedirle al hermano Víctor que le haga una oración por ti. Así que aprovecha este momento especial
para hablar con el Padre Celestial, hermano. Padre Celestial, gracias, Sí, Señor. porque la exposición de tus palabras alumbran y ellas calientan nuestros corazones. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti con humildad. Lo hacemos confiados que al acercarnos al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, y que a través de la presencia del Espíritu Santo pueda ser tocado nuestros corazones con lo que hay de tesoros en tu palabra. Gracias en el nombre del Mesías, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Voy a pedirle a don Indy que me ponga ahí el título del tema de hoy. Es muy interesante el tema que vamos a compartir, así que te animo para que pongas bastante atención. El tema de hoy es cómo recuperar lo que perdimos en el Edén. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué perdimos ahí en el Edén? Pues ahora el pastor Víctor, él va a explicarles. Y es interesante todo lo que vamos a poder hablar en esta tarde. ¿Cómo recuperar lo que perdimos en el Edén? Entonces, voy a pedirle a don Indy que me ponga ahí la primera diapositiva para comenzar con el tema. Temed a Dios y dale gloria, dice Apocalipsis 14:7. Entonces, hermano Víctor, ¿qué perdimos en el Edén? ¿Qué fue lo que perdimos a causa de todo lo que sucedió ahí que podemos comentar? Sí, claro. Hoy nos vamos a enfocar en poder captar, entender y profundizar hasta donde el tiempo nos sea posible sobre lo que perdimos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se perdió la gloria de Dios en el ser humano, y vamos a hablar con respecto a qué es esa gloria, qué fue lo que se perdió. En Apocalipsis 14:7, en la primera parte del versículo, dice el versículo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Antes de ese versículo 7, en el versículo 6, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Y después el 7, el que acabamos de mencionar, es el mensaje del primer ángel. Son 3 ángeles que están hablando. Hoy vamos a tocar la primera parte de el mensaje de ese primer ángel, y es exactamente, vamos a concentrarnos en esta frase que dice: temed a Dios y dadle gloria. Nótense que vienen 2 verbos, el verbo temed y el verbo dar, y el verbo temed lo dice en verbo imperativo, es una orden. La orden es que le temamos a Dios. Cuando escuchamos la palabra temer pensamos en miedo, pero dentro de las Escrituras la palabra temed tiene otra connotación, y junto con ese temor hacia Dios nos piden que le demos gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a ver qué significa en las Escrituras la palabra temer. Si gusta me pone la otra diapositiva. Gracias. En Job 28:28 dice: ¿qué es temor? El temor del Señor es la verdadera sabiduría, y el apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, pastor. Sí, el temor del Señor es la verdadera sabiduría, y el apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Eso quiere decir que en la medida que nosotros nos apartamos del mal, entonces es una forma de temerle a Dios. Y el siguiente versículo nos lo aclara todavía un poquito más. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Dios es el aborrecer el mal. Cuando aborrecemos el mal, cuando nos apartamos del mal, entramos en el camino de la sabiduría, en el camino del entendimiento,
y en esencia es temer a Dios. Entonces, como la primera parte del mensaje del primer ángel es temed a Dios, entonces ya dejamos descifrado y bien claro que cuando nos apartamos del mal, entonces estamos temiendo a Dios. Y el otro verbio, que lo vamos a ver en el siguiente versículo, Isaías 60, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Dice Isaías 60, 1 al 3. ¿Qué es gloria? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Ves? Es demasiado claro que junto con ese verbo de dar, cuando nos dice dadle gloria, tenemos que concentrarnos en especial en esa palabra gloria, porque dice ahí con claridad, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ya aquí comenzamos a descifrar qué es la palabra gloria. La palabra gloria está relacionado con la palabra luz. Es como que si fuera un sinónimo dentro de las escrituras, y ahí mismo lo dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Elohim ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Elohim y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está más que claro de que la palabra gloria es también la palabra luz. Y en el siguiente versículo, que está ahí mismo en Isaías capítulo 60, versículos 19 y 20, nos dice lo siguiente. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Entonces, pastor, yo quería retomar un poquito para que la gente tal vez que esté entrando entienda de qué estamos hablando, de cuál es el tema de hoy. Bueno, empezamos diciendo que cómo recuperar lo que perdimos en el Edén, pero ¿qué perdimos, verdad? Dijo el hermano que lo que perdimos fue esa gloria que estaba sobre nosotros en el Edén. Entonces, luego el hermano está explicando que el Señor nos da una instrucción, el Señor nos da una orden, ¿verdad? No es que si yo quiero o no quiero, es una orden que nosotros tenemos que escucharla y obedecerla. Si realmente queremos recuperar lo que el Señor quiere darnos en esta vida, tenemos que ser obedientes, si no, no vamos a poder recibir las cosas, esa luz que el Señor quiere darnos. Por eso dice, temed a Dios y dale gloria. Y el hermano explicaba de que no es un temor de miedo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como miedo, temor, sino que según las escrituras, el Señor explica que el verdadero temor es tener sabiduría y tener inteligencia, que no, bueno, que tal vez en el mundo corriente, al hablar de inteligencia, tal vez podemos dar otras connotaciones o explicaciones, y que no está mal el estudio, no está mal estudiar, no está mal tener una profesión, pero en la palabra de Dios, en las escrituras, el temor de Dios dice que, o sea, si yo tengo temor del Señor y me aparto del mal, entonces verdaderamente soy inteligente, tengo sabiduría, es una inteligencia y una sabiduría especial, ¿verdad? Y luego explicamos de que lo que significa la gloria del Señor, que según este pasaje que estaba explicando el pastor Víctor,
significa luz, ¿verdad? O sea que en el Edén estábamos, Adán y Eva estaban vestidos de su gloria, estaban vestidos de su luz. Exactamente. Usted lo acaba de decir al final, era un vestido. Y para dar un poquito más de pistas y poder lograr captar la relación que hay entre la palabra gloria y la palabra luz, vamos a descifrar y buscar algunos versículos que nos expliquen un poquito qué es esa luz. Y vamos después de eso a profundizar en esa vestimenta especial. Hay un vestido especial que el ser humano perdió en el huerto del Edén. Y vamos a irlo descifrando paso a paso. El siguiente versículo que nos indica con respecto a qué es la luz o esa misma gloria está en Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, ¿qué es la luz? En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, o sea, en Jesucristo, en Yeshua. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 14:6 nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La vida es el Mesías, que fue el que dijo eso. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 4, el que acaba de leer doña Inés, nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso quiere decir que ese vestido de gloria era el mismo Mesías, porque lo representan ahí en Juan capítulo 1 como la luz, o sea, como la gloria. Tenemos en Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Ves? Los mandamientos y la enseñanza es una lámpara, es una luz. Es exactamente lo mismo que la palabra gloria. Lo que pasa es que ahora nos dan una connotación. En Isaías capítulo 60 vimos que la connotación era directamente con el Padre. En Juan capítulo 1, versículo 4, vemos una connotación directamente con el Mesías, como que Él es la vida, Él es la luz, Él es la gloria. Proverbios 6:23 nos enmarca esa luz o esa gloria con los mandamientos. Y en Salmos 119, versículo 5, nos va a dar otra connotación de la palabra luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Correctamente, entonces, la palabra de Dios también es una luz. ¿Ves cómo cuando Dios creó en el huerto del Edén al ser humano, lo que hizo fue, cuando le dio el aliento de vida, le dio un gran combo? Era su misma presencia, era la presencia del Mesías en esa cobertura de luz que le dio su palabra, le dio los mandamientos y lo cubrió. Estaba vestido el ser humano. Y ahora lo que vamos a ver, lo que es pecado. Faltaba un versículo ahí, ¿verdad? Salmo 104, 1 y 2. Perdón, sí. ¿Qué nos dice el Salmo 104, versículos 1 y 2? Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Ese versículo es clave. Gracias, doña Inés, por recordarnos, porque lo estábamos dejando de lado, pero es clave porque dice que la vestidura que tiene Dios es una vestidura de gloria y después aclara que esa vestidura de gloria es una vestidura de luz. Él se cubre de luz, se cubre de gloria. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y así también en el huerto del Edén nosotros estábamos cubiertos de la gloria de Dios, estábamos cubiertos de esa luz. Por eso es que cuando el hombre peca, entonces se pierde esa luz, se pierde esa gloria.
Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la otra diapositiva. Dice, ¿qué perdió el ser humano en el huerto del Edén? ¿Verdad? Es como iniciamos ahora el tema, que meditemos en lo que perdió Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Pero el Señor nos deja instrucciones para poder recuperar esa luz, poder recuperar ese vestido, porque dice que todos lo hemos perdido, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, y luego todas las personas que nacimos en todos estos años, 6,000 o no sé cuántos podrán ser, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos perdimos eso tan especial, ese vestido que está hablando el pastor Víctor, de que perdimos esa vestidura de luz. Qué lindo, ¿verdad? Eso, que en el Edén Adán y Eva tenían esa vestidura. Dice, fueron destituidos, o sea, todos habíamos sido destituidos de la gloria del Señor. Lo que cubría al ser humano era un vestido de luz o de gloria, y lo perdió por causa del pecado. Correctamente. Lastimosamente, cuando el hombre optó por pecar, entonces ahí es donde esa cobertura especial la perdió, se sintió desnudo, se sintió avergonzado. De hecho, todos los traumas psicológicos que se estudian en la actualidad sobre la vergüenza, sobre el miedo, sobre el estar recogido o estar apartado o escondido, todo eso nació en el huerto del Edén, por culpa del pecado. El ser humano agarró unas hojas de higueras para taparse, y lo que estaba tratando de tapar es su vergüenza, pero no se podía tapar de esa forma. Entonces vamos a poder ver más con claridad el versículo que nos enseña qué es el pecado. Ajá. Cuando vemos qué es el pecado, porque por culpa del pecado se perdió la gloria, se perdió la luz, se perdió ese vestido, se perdió esa cobertura, entonces necesitamos analizar qué es pecado. Ajá, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado realmente es infringir la ley. Y en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. El ser humano pecó también en su principio. Esto es muy bueno analizarlo, porque si en Primera de Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, eso quiere decir que la ley ya existía. Uh-huh. Hemos creído que la ley fue dada en el monte Horeb, pero en realidad si vemos el versículo, que el pecado es transgresión de la ley, y si Adán pecó desde su principio, eso quiere decir que la ley ya existía. El 3:8 en Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él quiso robar el trono de Dios, él quiso ser igual a Dios, y por eso entró pecado y maldad en su vida. Y dice que él peca desde el principio. Eso quiere decir que la ley ya existía desde antes del monte Horeb. Fue entregada en el monte Horeb, claro, de forma física, pero en el reino de los cielos ya la ley existía, porque ¿cómo se iba a transgredir algo que no exista? Yo eso muchas veces lo explico de esta forma. Es como cuando una persona la detienen y porque va a muy alta velocidad en la carretera, el rótulo dice que 80 kilómetros por hora y va a 150 kilómetros por hora, lo detiene el tráfico. ¿Y qué pasaría si la persona le dice, pero qué pasó? ¿Por qué me detiene? El tráfico le dice, va a exceso de velocidad. ¿Y a dónde dice eso? Entonces le saca la ley de tránsito y le dice, aquí está. Esta es la ley donde dice que usted debe respetar las señales y no debe ir en ciertas carreteras
a una velocidad que supere lo que se le está indicando. ¿Por qué? Porque existe una ley. Lo mismo es en el reino de los cielos. La ley representa el carácter de Dios, representa el carácter del reino de los cielos. Y cuando Satanás quiso ser igual a Dios, lo que estaba haciendo era pisoteando la ley, pisoteando los principios de Dios. Él quiso robar el trono de Dios. Y lo mismo le pasó al ser humano, que lo vamos a ver en el siguiente versículo. Sí, para retomar un poquito, pastor. Uh-huh. O sea, la ley de Dios es para que podamos comprender, son las instrucciones del Padre. Ajá. O sea, es como decir, lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada, ¿verdad? Son las instrucciones de Él que ya estaban desde el principio, porque cuando Satanás infringió los mandamientos del Señor o las instrucciones del Padre, quiere decir que ya él estaba ahí pecando, o sea, él pecó, digámoslo así, ¿verdad? Infringió la ley y existía desde entonces, que luego ahí podemos ver cuando empiezan las escrituras, que también prácticamente aún antes de que llegara el tiempo de Moisés, ya la gente que amaba al Señor o que tenía relación, intimidad con el Padre, ya ellos sabían, tenían sus mandamientos, tenían aquello que sabían que a Dios le agradaba y sabían lo que al Señor le desagradaba, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entender que este tema es muy importante para nosotros, para saber que Dios es un Dios ordenado, que tiene, como dice el pastor, que en la ley de Él, en sus instrucciones, ahí se puede revelar el carácter de nuestro Padre, ahí, porque ahí Él dice qué le agrada y qué le desagrada, ¿verdad, pastor? Exactamente. Y en la siguiente diapositiva dice, en el Edén, ¿dónde estaba representada la ley? Ajá. La ley estaba representada en el árbol. Ajá. ¿Por qué decimos que estaba representada en el árbol? Si nosotros agarramos Deuteronomios capítulo 5 o Éxodo 20, donde vienen enumeradas los mandamientos que estaban escritas en las tablas que le entregaron a Moisés, y hacemos una comparación, podemos ver que los mandamientos ahí estaban representados, digamos, como para poner algunos ejemplos. Ajá. El hombre robó el fruto que no le pertenecía, codició el fruto que no le pertenecía, adulteró porque escuchó unas palabras que eran contrarias a las palabras de Dios. Aún el principio del Shabbat estaba representado en el árbol porque tenía el principio de santidad. Santidad, de acuerdo a las Escrituras, es algo que es apartado para un uso específico, para el uso específico que Dios le dio. Y así como el Shabbat fue apartado para un uso específico, también el árbol fue apartado para un uso específico. Él fue muy claro, dio un mandamiento que dice, no toquen, no coman del árbol, dijo Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando él dice, no coman del árbol, Eva le agregó y dice que no lo tocaran ni comieran. Él había dicho solo que no lo comieran, pero Eva dijo que no lo tocaran también. Entonces, es un pecado agregarle la palabra de Dios, pero también ahí estaba representado todos los mandamientos. Por ejemplo, cuando están en la conversación de Génesis capítulo 3, de Satanás con Eva, en esa conversación le dice Satanás, el día que usted coma va a ser como Dios. Le vendió la misma idea que él quería ser Dios, quería robar el trono de Dios, y le vendió la misma idea de ser como Dios. Entonces, todos los principios, aún así, la Biblia nos menciona que con solo pisotear un mandamiento nos hacemos culpables de todos. Pero en realidad el ser humano estaba pisoteando todos los principios de los mandamientos representados en ese árbol. Por eso es que
si el pecado es infracción de la ley que estaba representado en ese árbol en forma de un símbolo, vamos viendo cómo hay diferentes símbolos en las escrituras. En el árbol era un símbolo de las tablas de la ley. La serpiente era un símbolo de Satanás, como nos dice en Apocalipsis 12:9, el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Vamos viendo cómo hay símbolos en el huerto del Edén, que al final del libro, en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, nos damos cuenta cómo podemos ver ampliado, esos símbolos los vemos ampliados. Vemos también el árbol en el Apocalipsis, vemos a Satanás, ya en Apocalipsis como un dragón, que es la serpiente antigua. Y vamos a ir analizando porque hay otro símbolo bastante interesante, porque ahí en el huerto del Edén, así como encontramos la ley, entonces también podemos encontrar otros elementos. Pero antes de ir al siguiente elemento, que es muy interesante poder analizarlo, vamos a ver cómo fueron conquistados los sentidos del ser humano en esta diapositiva, donde nos dice cómo se produjo la desobediencia en el Edén a través de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Correcto. ¿Por qué razón? Porque cuando Satanás está conversando con Eva, está conversando y entra a través de su oído, le comienza a hablar unas palabras, a convencerla, y en ese convencimiento estimuló su vista para que viera el árbol, y no solo eso, sino que también estimuló a que tomara de ese árbol, o sea, que intervino el tacto también, y junto con el tacto lo estimuló para que comiera el fruto. En el momento que ella digiere el fruto, intervienen el gusto y el olfato. Los 5 sentidos fueron conquistados en el huerto del Edén a través de los 5 sentidos, o sea, sobre la parte consciente. A través de la parte consciente, Satanás entra a la mente del ser humano y ahí interviene toda la parte física, y es cuando Eva cae en pecado. Cuando los 5 sentidos son conquistados, es cuando nosotros debemos de tener cuidado que no estén conquistando nuestros 5 sentidos. En la actualidad hay muchas luces, imágenes y muchas cosas que a través de la tecnología puede usarse para el bien o para el mal. Si la usamos para el mal, lo que hace nuestra mente es llenarse de cosas malas, y después la consecuencia es entregarse hasta físicamente al mal, que fue exactamente lo que le pasó a Eva, y fue precisamente a través de sus 5 sentidos hasta que llegó un punto de degradación físicamente. Por eso es que es muy importante que tengamos cuidado a nuestros 5 sentidos. Dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ya dijimos que la luz es la gloria. Dios está empeñado en mostrar su bondad, en mostrar su misericordia, en mostrar su gracia, pero Satanás está empeñado en conquistar los sentidos del ser humano, conquistar su mente, conquistar su cuerpo, conquistar toda su vida, para que esa luz, esa gloria, esa cobertura especial que el ser humano perdió en el huerto del Edén, que no la pueda recuperar. Pero Dios está concentrado en darnos vida, y una vida en abundancia. Sí, es que qué tremendo, porque dice que, o sea, Eva vio el fruto, ¿verdad? Escuchó la voz de Satanás, tocó la fruta, la olió y la saboreó. O sea, ahí están los 5 sentidos. Ajá, correcto. ¿Verdad? Y es lo que muchas veces sucede cuando en este mundo se nos ofrece algo y nosotros dejamos que
que nuestro sentido sea lo que nos dirija y no obedecemos y no escuchamos, en lugar de escuchar la voz del Señor, la voz de su palabra, entonces oímos otras cosas y entonces ahí es donde le fallamos a Dios porque estamos infringiendo sus instrucciones, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que así como en el huerto del Edén podemos encontrar de que hay una ley y que infringir esa ley es pecado, también podemos encontrar la gracia, que es parte del plan de Dios y que es parte de esa ley. En el siguiente versículo, que se encuentra en Génesis 3:21, podemos encontrar la gracia. Dice, ¿dónde está la gracia en el huerto del Edén? Génesis 3:21 dice, luego Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Vea qué importante este versículo. Sí. Dios mismo muestra su gracia, porque si nosotros leyéramos en Génesis 2, 16 y 17, cuando Él le dice al ser humano, le dice, aquí está este árbol, el día que usted coma de este árbol va a morir, pero resulta que ese día no murió Adán y Eva. ¿Por qué no murieron? Porque murió un animalito, murió un cordero, ahí en el huerto del Edén, en sustitución de Adán y Eva. Entonces eso es una muestra de su gracia, pero sí tenía que haber muerte, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y ese animalito que murió, nos damos cuenta en Apocalipsis 13:8, nos dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Vio que fue un cordero y fue un símbolo del Mesías que venía hacia el futuro. Por eso es que es bueno revisar las Escrituras, porque ahí nos habla con claridad cómo hay un cordero que fue inmolado desde el principio que representaba al Mesías. Y ya ahí tendríamos los símbolos completos de lo que queremos presentar hoy. Porque recuerde que en Apocalipsis 12:9 nos menciona un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. También tenemos el símbolo del cordero, ahí en Apocalipsis 13:8, que es el Mesías, el cordero que fue inmolado desde el principio. Tenemos un árbol que dice en Apocalipsis que es para la sanidad de las naciones. Si ustedes notan cómo el libro de Génesis, que es un libro que se le llama principio, se le llama inicio, es como quien dice la semilla donde se siembra todo, ¿verdad? Una semilla pequeñita se siembra y crece una planta, puede crecer un árbol inmenso y da un fruto. Exactamente eso fue lo que pasó. Estas semillas que estamos estudiando hoy, que nacieron en Génesis, no sé si ustedes notan que en Apocalipsis esas semillas que comenzaron como un símbolo, a lo largo de las Escrituras, que fueron creciendo, esas semillitas se hicieron árboles y en Apocalipsis dan un fruto. Ese fruto ya se ve más grande, ya la serpiente se ve como un dragón, se ve el cordero que fue inmolado desde el principio, viene en gloria al rescatar a su pueblo. Y cómo están representadas a lo largo de todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, la ley y la gracia. La ley y la gracia siempre han estado asociadas. La ley es la estructura del reino de los cielos, es la estructura de su carácter, es el reflejo de su carácter. Infringir esa ley es pecado. Cuando se infringe la ley, entonces necesitamos un medio de gracia, necesitamos un Salvador, que fue lo que vimos ahí. Hubo una muerte, cogieron las pieles del animalito y cubrieron la vergüenza de la desnudez del ser humano. Pero recuerden
que nuestro versículo inicial decía así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, nos están invitando a que nos vistamos de nuevo, a que nos cubramos de esa gloria, que nos cubramos de esa luz. Y ya dijimos que esa luz, esa gloria es la misma presencia de Dios manifestada en el Mesías, manifestada en sus mandamientos, manifestada en su palabra. Por eso es que el Mesías fue muy claro, dice que ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo iba a ser pisoteada, sino que iba a ser una gran palabra que iba a tener vigencia completa. Por eso es que dice más adelante, ahí en el Nuevo Testamento, que toda la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Pero nos dice que es toda la palabra, y el Mesías no quitó nada, ni la letra más pequeña de la ley. Eso quiere decir que tenemos la vigencia completa de las Escrituras para que se puedan respetar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el mensaje completo, que hay una ley, porque si no hubiera ley, entonces no habría que pisotear, porque el pecado es infracción de la ley, pero la ley siempre ha estado vigente, pero también ha estado vigente siempre la gracia. Dios siempre quiere que nos acerquemos a Él. Hay que resolver algo que pasó en el huerto del Edén, que se llama pecado, y esa raíz de pecado tenemos que resolverla todos los seres humanos. Dicen Salmos, no hay justo ni aun uno, pero no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque como raza humana en el huerto del Edén se optó por el pecado. Necesitamos resolver esa raíz del pecado, y esa raíz del pecado la resolvemos a través del perdón. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ves que es a través del oído, así como se perdió en el huerto del Edén los sentidos, también para la salvación, para la gracia, para la misericordia es a través de los sentidos. Por eso dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante cómo en ese proceso de salvación Dios quiere conquistar nuestros sentidos, quiere conquistar nuestra mente, quiere conquistar nuestros cuerpos, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Él quiere conquistarlo, porque Él quiere que seamos cubiertos de luz, cubiertos de su gloria. Él quiere darnos la salvación, Él quiere que caminemos en la santidad, que caminemos respetando sus principios, sus leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos. Él nos da esa gracia, que frente a esa gracia no podemos hacer nada, pero una vez que sí somos perdonados, una vez que somos transformados, una vez que aceptamos el sacrificio que fue dado en el madero al derramar la sangre, el cordero real, que en el huerto del Edén solo fue un símbolo, pero en el madero fue de verdad. Antes de llegar a ese madero, golpearon su rostro, despedazaron su espalda, le pusieron una corona de espinas, derramó gotas de sudor antes de llegar a ese momento, derramó sangre con las espinas que le pusieron de corona, clavaron sus manos y sus pies, y todo eso Él lo hizo por amor. Nos dice Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomó la forma de un siervo, y ahí, en todo ese proceso donde lo escupieron, lo injuriaron y lo maltrataron, aún así, Él clavado ahí en el madero dijo:
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros logramos captar, entender y procesar no solamente en nuestra mente, desde un punto de vista intelectual, sino que logramos procesar con nuestro corazón lo que pasó ahí en el madero, lo que pasó antes del madero, todo ese proceso, y esas palabras especiales de perdón, eso mismo es lo que Él nos ofrece, el perdón, esa gracia, esa misericordia, esa bondad, para que puedan ser transformados nuestros corazones. No sé de qué parte del mundo nos están viendo hoy, pero ahí donde está frente a la pantalla, Dios te dice que Él te ama, no importa lo que hayas cometido, Él te ama, Él murió en tu lugar. Así como en el huerto del Edén tenía que morir el ser humano, murió un corderito. Asimismo, ese corderito que era un símbolo, después murió el cordero verdadero. Es lo mismo que pasa en tu vida, es lo mismo que pasa en mi vida. Necesitamos ese perdón, necesitamos ser cubiertos con esa sangre especial que fue derramada en el madero y con una expresión de amor, de perdón, de bondad. Fuimos cubiertos y lo que ocupamos es nada más aceptarlo en nuestro corazón, recibir ese perdón. Cuando nosotros logramos captar y entender el perdón tan lindo y tan especial que nos ofrece el Padre Celestial, tenemos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos si hemos hecho cosas de las cuales nos podemos sentir avergonzados. Y podríamos también tener la capacidad de perdonar a cualquier otra persona que nos haya afectado, o si hemos afectado a alguien, pues pedir perdón también, si es posible, a la persona, o por lo menos delante de Dios, tener un corazón arrepentido. Dice que Él no desprecia al corazón contrito y humillado, que Él quiere y se place en perdonar. Y si estás dispuesto a ser perdonado por el Padre Celestial, si estás dispuesto a perdonarte a ti mismo, o que te perdonen, o perdonar a otra persona, dice la Biblia con claridad: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando somos libres, entonces ahí es donde la luz del Evangelio, la gloria de Dios, llega a nuestras vidas, nos da una cobertura. Si nos sentíamos desnudos, si nos sentíamos avergonzados, con miedo, con inseguridad, ahora es diferente, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y cuando la gloria de Dios nace sobre ti, todo es nuevo, todo es placentero, hay paz. A pesar de que tengamos que enfrentar las vicisitudes de la vida, las situaciones, problemas o lo que se presente en la vida, porque en el mundo se ha llenado de mal, pero somos llamados a hacer luz, somos llamados a transformar este mundo, a cambiar las vidas de los demás. Y vamos a leer un versículo más que se encuentra en Romanos 10, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: cerca de ti está la palabra en cerca tu boca. De ti, porque ahí la tiene, muy cerca de usted, doña Inés. Y en tu corazón. Dice, en tu boca, porque la está pronunciando. Y en tu corazón, porque está siendo sembrada en su corazón. Así es. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Pongamos atención, porque lo que viene a continuación es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vea qué interesante, dice que si confesares con tu boca que el Mesías es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿ves cómo influye otro sentido? El sentido de nuestra boca. Sí. Dice, debemos de confesarlo, debemos de decirle que sí, que Él es el Mesías, que Él es mi Salvador, que Él es el que transformó todo mi ser a través de su sacrificio en el Calvario, es el que vino a vestir mi vergüenza, a vestir mi desnudez, lo que había perdido en el huerto del Edén. Y nos dice el lugar
donde debemos de creer, dice en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. O sea que tenemos que involucrar la parte intelectual, porque muchas veces hemos visto películas como la que hizo Mel Gibson, muy impresionante, y otras películas que hemos visto en Semana Santa o en otras épocas, que hasta nos pueden poner a llorar y podemos comprender de forma intelectual, pero aquí este versículo dice que eso que hemos visto tenemos que convertirlo en una creencia en el corazón, o sea que tenemos que ponerle la emoción, tenemos que ponerle el sentimiento, tenemos que decirle, verdaderamente creo que eres el Hijo de Dios, verdaderamente creo que dejaste el cielo, dejaste el trono para mostrarte como un siervo, para enseñarnos cómo amar, cómo vivir, cómo compartir, cómo ayudar a los demás, para que haya una transformación verdadera y real en nuestras vidas. Él viene a dar vida y vida en abundancia, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Él es vida eterna, y eso es lo que venimos a presentarte hoy. Es una luz que al final de cuentas es la misma gloria de Dios que quiere cubrir la vergüenza de tu desnudez. Qué precioso, sí. Y vea que el Señor, o sea, el Padre, desde el Génesis nos deja cualquier cantidad de lecciones, ¿verdad? Una, bueno, que Él vio el problema del pecado, pero inmediatamente buscó la solución. Ahí hay una gran lección para nosotros. Si vemos que estamos necesitados de recuperar esa luz, de recuperar esa gloria, de recuperar esa relación con el Padre Celestial, pues debemos de buscarle la solución. El Señor le buscó la solución ahí, vistiéndolos con las pieles de un cordero. Bueno, sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Yeshua, nuestro Salvador, el Mesías, Jesus. Sabemos que Él es el que nos puede vestir, el que nos puede hacer recuperar esa intimidad con el Padre Celestial. Entonces, ahora que el pastor estaba explicando de que en nuestro corazón tenemos que creer a su palabra, creer que Él es el Salvador, recibirlo en nuestro corazón, pero tenemos que confesarlo con nuestra boca. Entonces, hoy es el día de salvación, hoy es un día especial para que tú puedas entregarle la vida al Señor, confesarle a Él que necesitas de su salvación y comenzar a caminar con Él. Y si ya me dices, bueno, ya yo le abrí mi corazón al Señor, bueno, entonces empezar a obedecerle. Y vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan, 5 minutos, para pedirle al pastor Víctor que ore por ti. Entonces, tienes 5 minutos, hermano, para orar por las personas, como el Señor lo dirija. Con todo gusto. Antes de orar, me gustaría mencionar algo muy importante que se encuentra en Apocalipsis 3:20. Hoy hemos estado entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Y es como una especie de comparación, porque así como los 5 sentidos fueron conquistados por Satanás en el huerto del Edén, en el plan de la salvación podemos encontrar ahí en Apocalipsis este mismo tema de los 5 sentidos, de nuestra parte consciente, cómo Dios quiere conquistar nuestra conciencia, porque cuando Él conquista nuestra parte consciente, conquista nuestra parte intelectual, conquista nuestro corazón, conquista nuestra vida y nos viste y nos cubre de esa gloria especial. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces vamos a decirlo con calma para ver cómo están los 5 sentidos que Él quiere conquistar
en ese versículo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a la puerta de su corazón. Fuerte, está tocando fuerte a la puerta de su corazón. Muy fuerte. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, y el que oye, ¿ves? El sentido del oído. El que oye y abre la puerta, ocupamos el tacto para abrir la puerta. En el momento que abrimos la puerta, vemos que es Él, que es el personaje luz, el personaje gloria, que es el personaje amor, que es el que viene a perdonarnos y a llenarnos de esa gracia especial. Lo podemos ver y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que lo invita a tener una cena donde se interviene el gusto y el olfato. Los 5 sentidos han sido conquistados en el plan de la salvación. Si lo permites, si logras captar, si me he logrado explicar de la mejor forma, con respecto a la luz, con respecto a la gloria, con respecto al amor dado por el Todopoderoso a través de sus mandamientos, de su palabra, a través de su Hijo, cómo Él quiere transformar nuestras vidas y conquistar esos 5 sentidos. Vamos a hacer una oración para finalizar y si quieres entregar tu corazón a Dios porque Él está tocando a las puertas, entonces sabemos que así va a ser y Él va a entrar y va a darte luz. Padre Celestial, gracias porque la exposición de tus palabras alumbran y ellas calientan nuestros corazones. A todas aquellas personas que han escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de luz, el mensaje de gloria, que puedan transformar sus vidas y puedan entender y vivir, experimentar ese amor especial, esa gracia, esa misericordia, ese poder de lo alto que es altamente transformador. Gracias porque solamente en ti podemos encontrar esa gracia, esa bondad y esa luz especial. Danos esa cobertura, por favor, protégenos con tu gracia, protégenos con tu misericordia y en el nombre del Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, qué lindo estuvo hoy, hermano pastor. Muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, claro. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles en vivo, si Dios quiere, y muchas bendiciones para todos. Nada me falta.